Buenas tardes, los saludamos ahora formalmente en esta última emisión de la semana de los días contados, porque mañana será Viernes Santo, es feriado, y por tanto ya la semana siguiente tendremos el tramo final, ¿no?, de la campaña para las elecciones primarias del domingo 28. Vamos a ir rápidamente a la pausa, no sin antes decirles que vamos a conversar, como ya le contábamos con Sonia y Maxi, con María Eugenia Bielsa, y que ahora inmediatamente vamos a hablar con el profesor Arelovich de las cuestiones técnicas, económicas, podríamos decir hasta de laboratorio, de teoría, y por supuesto ya hemos hecho ayer mismo algunas consideraciones políticas. Y antes de irnos a la pausa, para meternos con la economía, pero la economía que está naturalmente poblada, superpoblada de política, recomiendo que algo les iba a contar, pero por razones de tiempo, es un día complicado hoy con lo que está pasando, un clima extraño, ¿no?, que se está modificando en la ciudad de Rosario. Vamos a recomendar dos notas, una de Nora Beiras, la otra de Ernesto Tiefenberg. Ambas están en página 12 y hablan del aspecto casi ridículamente cinematográfico de la apuesta que fue ese spot que hizo Durán Barba, con un presidente que se notaba que estaba recién levantado, como se lo dijimos ayer, apenas vimos las imágenes, con una mujer que no se había aprendido bien el libreto y con una serie de utilización de un lenguaje que ni siquiera era el que había guionado Durán Barba, ¿no? Esos son otros aspectos a los que vamos a abordar después de esta pausa con Sergio Arelovich. Espérenos que venimos en un par de minutos, ya estamos. Muy bien, uno de nuestros economistas del elenco estable, Sergio Arelovich. Gracias, Sergio, por venir. Hola, buen día. Digo Gracias, profesor Arelovich, porque además supongo que esto en la facultad, independientemente de las bolillas de cada uno de los programas de la materia, en algún momento se charla también con los muchachos, con los alumnos y demás, ¿no? ¿O está cerrado el tema a lo que de ninguna manera. Ayer, media hora antes que termine la clase, en Derecho, en el aula magna, porque tengo 350 estudiantes en una de las comisiones, una señorita levanta la mano y dice: profe, ¿podemos hablar sobre los anuncios? Claro, bueno, improvisado, por supuesto. Bien, ahora, vamos a hablar sobre los anuncios en términos económicos, de impacto, de resultados eventuales, de cálculo. Ya hablamos de la parte política, lo hice yo ayer, lo he hecho en parte ahora, ¿no?, de lo que fue esa puesta en escena de cine clase B, ni siquiera clase B, ¿no? Pero nos parecía interesante contextualizar. Tenemos 850 de riesgo país a esta hora, ha subido al número más alto de estos tiempos, una caída del 7% de los bonos en los Estados Unidos, de las acciones argentinas, y el dólar estable, hoy, mañana, pasado y el domingo. No hay mercado, quiero decir. ¿Qué pasa el lunes? No, nadie sabe exactamente qué va a pasar el lunes. Me parece que lo que también habría que marcar es que esto de la banda del Banco Central, me refiero a las bandas de flotación, la banda de flotación, ¿no? Claro. Tiene dos puntas demasiado distantes. Sí. Hay una diferencia casi de 30%, muchísimo, con lo cual, ¿no?, es muchísimo. Y no es lo mismo, está claro. Técnicamente ya es mucho, más allá de que políticamente... 30%, es un montón. Es como una encuesta, ¿no? 30% era lo que pensaban iba a dar la inflación este año. Más o menos 30% de inflación, de diferencia. Un poco más, un poco menos. Sí. Y todos sabemos que no es lo mismo que un dólar salga 40 pesos, 41, 42, 44, sí, que 51, que es el techo máximo, claro, de esa banda. Y bueno, tenemos los anuncios de ayer. Una primera mala noticia en todo caso, pero no para la gente en general, sino respecto al discurso oficial que habla en su documento, que el problema nació hace 75 años, el tema de la inflación. Bueno, lo que habría que decir, que hace 77 años se mide oficialmente la inflación en la Argentina. O sea que antes no se medía. Exactamente, el problema parte a partir del momento que se empieza a medir la inflación. Con independencia de lo que uno opine para cada uno de los periodos, sí, requeriríamos varias horas para contar los avatares del comportamiento inflacionario, la ida y vuelta en los criterios de medición, etc. En todo caso, uno de los puntos que me parece interesante, Pablo, marcar, ahí creo que trajimos una imagen, lo podemos poner en pantalla para ponerlo, quiera. Sí, es esto. ¿Qué hice? Bueno, comparé con fuente en el IPEC, con fuente en el Instituto Provincial de Estadística y Censos, cómo variaron los precios en el último año. Esto es marzo 2019 con respecto a marzo del 2018, en 4 artículos. Y los artículos son los que están en la barra oscura. Harina de trigo, 149, 168 la columna. Espera, amarilla. Después vamos a contar lo de la amarilla. Amarilla es por... primero la negra. Primero la negra. Harina de trigo, 149%, fideos secos, aumento anual, un año, marzo contra marzo. Fideos secos, 109, arroz blanco, 76, leche entera en sachet, 74. Con el anuncio de ayer, sí, hay algunos precios
que efectivamente van a tener alguna rebaja, no tanto. Es el caso particular de los fideos secos, pero fíjate en el caso de la harina. Con los precios anunciados ayer, la harina no va a estar garantizada en congelamiento durante 6 meses, sino que va a estar garantizada en congelamiento durante 6 meses a un nivel superior al que cuenta la provincia de Santa Fe, 168%. En el caso de los fideos secos, te decía, hay una reducción. El arroz va a salir más caro en función de este programa de cuidado con los precios que lanzó ayer el Gobierno Nacional. Y la leche entera en sachet está prácticamente empardada, 10 pesos arriba del precio que se estuvo vendiendo en la Plaza Sarmiento, fruto del acuerdo Cotar Ciudad Futura, ¿no? Y que además aparece como un precio de promoción y es un precio realmente bastante alto, ¿no? Bueno, creo que hay una leche que está más cara ahora que ante el anuncio, digo, dentro de los precios sugeridos, ¿no? Porque estamos hablando fundamentalmente de segundas y terceras marcas. En algunos casos son segundas y terceras marcas y en algunos casos son marcas que en realidad son las mismas marcas de primera, pero aparecen como diferentes a fin de que las empresas que firmaron el acuerdo puedan seguir vendiendo al precio que se le canta a aquellas marcas que son más reconocidas y que generan cierta confiabilidad en el consumidor. En cuanto a la carne, por ejemplo, que decían 149 pesos el kilo de matambre. Yo me sumo a lo tuyo. Ayer dijiste yo dije por radio que me trajera a la radio carne a 200, yo se la compraba también. Sí, yo también me sumo al pedido. Bueno, pero no lo vamos a hacer. No. Lo que sí, en la distribución por el quilaje de las vacas y la proyección que se hizo, que a la ciudad de Rosario le tocaría más o menos 2 vaquillonas por día, con lo cual habría que hacer colas 20 horas para estar entre los 20, 30, 40 primero y se acabó. Porque ese es el otro tema, ¿no? ¿Va a estar ese producto? ¿Van a estar? Yo dudo además si da la capacidad de faena, ¿viste? Hecho, también. Porque una cosa son productos que forman parte de lo que constituye el rubro almacén, que se producen con tiempo, que se envasan, etcétera, y otra es la carne, ¿no? Me parece que va a haber que observarlo. La otra cosa que habría que decir es que dentro del plan hay como una especie de favor hacia las pymes para extender el plazo de pago ante la AFIP para el caso que no puedan atender sus obligaciones, de 48 a 60 meses, lo cual está bien. Ahora, ¿cuál es la tasa? La tasa es un 2,5% mensual. Digamos, si una lo acumula mensualmente da como el 32 y pico. Hoy yo firmaría si alguien me da una refinanciación a 60 meses. El problema es que nadie va a saber cómo va a venir el plan antiinflacionario después. Si el año que viene el plan antiinflacionario, depende del gobierno que sea, tiene éxito, la tasa del 32% va a ser una fortuna. Claro. Con lo cual uno se engancha en un enorme costo de refinanciación. Sin perjuicio de lo otro, que es, con independencia del plan de financiación, lo que hay que ver es cuál es la capacidad de regeneración de la actividad económica, tal que permita poder pagar las cuotas, aunque la tasa sea igual a cero. Bien. Cosa que yo dudo en consecuencia de las tendencias que vos marcabas al principio, ¿no? Claro. El otro tema es si hay capacidad de control, además si hay vocación, porque acá no hay convicción. Olvídate, la Secretaría de Comercio fue dinamitada. No existe capacidad de control. Hablan de organizaciones sociales, etcétera, pero yo le tengo muy poca fe a eso. Bueno, Margarita Barrientos, que era, si se quiere, una suerte de emblema de organizaciones sociales que se había quedado dentro del esquema que podía exhibir el presidente Macri, hoy ya dijo ella que esto no va a funcionar, que nunca bajan los precios, que siempre se hacen nuevos anuncios y que ella ya toma distancia de esta situación, ¿no? Sí, además lo que hay que pensar es en el conjunto de otras cosas que siguen alimentando el proceso inflacionario. Yo digo, si es probable esperar algún grado de éxito de los anuncios de ayer, lo es con respecto a la reanimación de algún rincón de la actividad económica. Esto que el gobierno llama en el texto del escrito y en el texto verbalizado de ese episodio que ayer apareció, la palabra alivio. Si hay algo que uno puede esperar es un alivio que puede llegar a implicar determinado tipo de reactivación en algunos sectores. Ahora, esto no tiene nada de antiinflacionario, por el contrario, los elementos centrales que catalizan, que generan y que multiplican la inflación siguen vivitos y coleando y no se los piensa tocar. Entre ellos las tasas de remuneración de las letras que pueden comprar los bancos, que son las LELIQ. Ya lo hablamos varias veces, esto sigue con mucha fuerza, no creo que el gobierno nacional lo vaya a abandonar y va a ser una de las bombas a desarmar para que venga, cuando para venga. Este gobierno lo último, o para el que venga. La reacción internacional no es buena. No solo las críticas, hay un pronóstico de default en la prensa extranjera, hay 850 de riesgo país, hay caída de tasas. Esto es un tema de confianza, básicamente. Y de números, no solamente de confianza, nosotros lo conversamos en algún momento, las proyecciones de los vencimientos que ya conocemos de la deuda pública, tanto la interna como la externa, moneda local, moneda extranjera, etcétera, nos dicen que ni siquiera este año está asegurado que podamos atender el conjunto de obligaciones que van a vencer. Yo insisto, en agosto, septiembre y octubre hay un vencimiento de letras que se tomaron este año a cortísimo plazo, porque ya nadie nos presta moneda extranjera,
por 5.504 millones de dólares. No digo que no los vaya a ver, pero es mucho dinero solamente en el corto plazo para las obligaciones que se tomaron este año. Más todo lo anterior. Más todo lo anterior y más lo del año que viene. Muy bien, gracias. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, sí, igualmente. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí la precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe dentro del justicialismo, María Eugenia Bielsa. Ya venimos. Defendiéndolo, ahí estamos, defendiéndolo a Lewandowski, que no hay Photoshop en los afiches de Lewandowski. Merece ser defendido, miralo. Miralo, acá lo tenemos sí. En vivo y en directo. Lo mismo a Lewandowski, que llegaba y vino rápidamente su dupla de relatos, suenan las campanas del ocaso, ¿no? Pero esperemos que no sea así. Está ahí como el tulipán negro, qué pinta, ¿no? Yo salgo en un canal donde efectivamente el look de los conductores y las conductoras es realmente una muestra de que la televisión es imagen. Sí, me parece que sí, que la imagen está primando. Con lo cual yo creo que si sigo acá no estaré por mi cara bonita. Yo creo que nos vamos a tener que jubilar, porque nos van a ganar las imágenes. Bueno, hablando de imágenes, hablando de recorrida, de puestas, hay un importante elemento publicitario, comunicacional, ¿no? Vos dirías importante. No, digo abrumador. Yo diría obsceno. Bueno, yo digo abrumador. Vos decís obsceno. Sí. ¿Cuánto juega eso a favor y cuánto y en qué momento eso puede volverse en contra? Mirá, yo no puedo calificarlo, no estoy en condiciones de calificar eso, porque me parece que eso es un tema de expertos. Lo que a mí me parece que es obsceno en función de lo que los mismos candidatos plantean, digamos. Estamos planteando que estamos en una situación de crisis, acabamos de escuchar las opiniones de Sergio y el análisis de Sergio en términos económicos, que nosotros valoramos mucho. La ciudadanía está más preocupada por el que tiene trabajo, por cómo logra llegar a fin de mes conservando el laburo, y los que no tienen trabajo están pensando cómo pujan para tener alguna posibilidad de incluirse, y que es la verdadera inclusión en el trabajo. La verdad que me parecen obscenos las campañas, y que en realidad de alguna manera tocan la sensibilidad de un sujeto que está preocupado por su día a día. La verdad no compartimos, no sé, hay por supuesto que los publicistas y después la realidad dirá si sirven o no sirven. Ahora, en términos de discusión, de planteo de proyectos, de debate de ideas, ha sido muy difícil para todos los candidatos meterse, ¿no?, en la cuestión electoral en términos de persuadir, interesar a los electores por un contexto nacional que creo yo es tan condicionante, ¿no?, que atraviesa tanto una elección, aún en la provincia de Santa Fe, que tiene sus particularidades. Pero digo, tan importante como el candidato es el momento, ¿no?, que se está viviendo, en donde se hace difícil, me parece, y pregunto, y acá viene entonces la pregunta, hacer eje en algunas cuestiones específicamente, aunque en realidad las cuestiones de la provincia son las cuestiones nacionales, más las de la provincia, ¿no? Mira, yo creo que sí, que es un momento difícil en el sentido de que todos estamos pensando en los problemas cotidianos. Digo, hoy la verdad que hablarle a alguien de un proyecto político con una clase política que tampoco tiene mucha credibilidad, donde la palabra pública no es una palabra muy respetada, pero además en un momento de crisis, que no creo que sea solo una crisis nacional, creo que la macroeconomía no ayuda, pero que la provincia de Santa Fe, con un enorme potencial, no interpreta la matriz productiva de la provincia y podría, sin ninguna duda, tener política que morigeren, no digo que reemplacen, que la revierta, pero sí que en el impacto no sea tan brutal. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos gobernado del 2004 al 2007, salíamos del 2001. Había que de alguna manera salir a navegar y enderezar el barco. El presupuesto de la provincia era muchísimo más bajo que el presupuesto que tenemos hoy. Hoy la provincia es la segunda provincia que mayor recursos recibe por coparticipación después del fallo de la Corte. Con ese capital y con el capital económico que tiene esta provincia, pudimos de alguna manera apoyar a las pymes con tasas subsidiadas. Y esto yo quiero que quede bien claro. Para nosotros el subsidio no es una mala palabra. El subsidio estúpido es una mala palabra. Cuando se subsidia y eso no va a ningún lado. Ahora, cuando el subsidio genera empleo, esa es una persona que además de ingresar al mercado de trabajo,
deja de ser alguien que tiene que estar subsidiado por el Estado, por lo cual es virtuoso ese subsidio. Es mejor subsidiar a un empresario para que cree empleo y no que dar planes sociales. La segunda cuestión es, pudimos tener una política intensiva de parques industriales. De hecho, se pasaron de 21-22 a 51-52. Pudimos decir, y esto yo no me adjudico ningún mérito con esto era decisión exclusiva del gobernador, que fue Jorge Obey, que me parece que es un homenaje que merece hacerse, prometió no aumentar las tarifas durante los 4 años de gobierno y lo cumplió. Había un ministro de la producción recorriendo todo el tiempo las empresas y hablando con los empresarios y ¿Quién viendo. era el ministro de la producción? Cereto, el ingeniero Cereto. La pelado, que lo hicieron rector de muy joven, porque era el único pelado cuando estuvieron en la universidad en los 70. Yo viajé con él a Cuba y con Obey y nos contó eso. Perdóname la digresión, pero me vino Cereto y era el único calvo de 30 años rector de la Universidad de Santa Fe. La verdad que era un tipo extraordinario, muy bien. entrañable, pero además muy inteligente y muy, digamos, empapado por el tema de la producción. Nosotros hace mes y medio, 2, estuvimos en 2 empresas de Galvez y nos decían, le preguntamos, ¿cuándo una tiene 300 empleados, otra 200? Importantes, ¿no? ¿Cuándo recibieron una visita? ¿Cuándo fue la última? La última vez fue Cereto. O sea, digo, esto demuestra que no está en el ADN del socialismo el tema de la producción y del empleo. Yo te escucho con atención, con cosas muy interesantes, como candidata a gobernadora. Para llegar a esa instancia hay que sortear una interna. Ajá. ¿Cuál es la diferencia sustancial si están mirando los votantes peronistas o la gente que quiere votar en ese sector o que quiere contraponer y decir, bueno, vamos a cambiar otra vez, cambiar, que si vamos, porque digo cambiemos, no es justo ese cambio. A veces uno se cuida de usar esa palabra. ¿Cuál es la diferencia? Mira, a nosotros nos gusta más hablar de nosotros que del Está bien, por eso no, pero rival. Decime, ¿vos qué harías? Claramente me parece que es esto. Primero que quien vea quiénes constituimos este espacio, porque a nosotros no nos gusta más plantearnos en términos de espacio que en términos de candidatura, hemos tenido una coherencia y ya hemos sido gobierno, hemos sido representantes, hemos representado a los santafesinos y hemos cumplido con aquellas cosas para las que hemos sido elegidos. A nosotros nos gusta poner un ejemplo que me parece que es muy significativo. Silvina Frana, que es nuestra primera diputada, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria PJ, nunca votó una ley de las que envió el presidente Macri a la legislatura que de alguna manera dañaron al pueblo argentino. No votó los presupuestos porque no estaban las obras para Santa Fe, no votó el consenso fiscal, no votó los acuerdos irresponsables con los fondos buitres, porque a lo mejor había que hacer un acuerdo, no ese acuerdo, no votó el blanqueo, es decir, mantuvo el mandato, porque eso es un legislador, ¿no? Que el que mantiene el mandato que le da el pueblo santafesino y por donde llegó. No se puede decir lo mismo de Omar en el Senado. Esto no es una evaluación ni positiva ni negativa. Pero son diferencias tangibles. Esto es así. Hay quienes se entusiasmaron con algunas políticas que yo ya no diría ni neoliberales, le diría conservadoras, y creyeron que en ese Mesías que venía a crear un país nuevo. Bueno, los que conocíamos que iba a ser Macri, sabíamos que íbamos a terminar como estamos terminando en este momento. Pero lo que hay en el medio es un enorme sufrimiento de la gente. Y de todos nosotros, un gran descreimiento en la política, un enorme sufrimiento en términos económicos y una falta de expectativa y de proyecto de vida. Creo que quizás como tuvimos en el 2001. Y como este país es un péndulo que nos devuelve cada 15 años al mismo lugar, hoy volvemos a hablar de las mismas cosas. Yo no creí que íbamos a volver a discutir cómo llega una copa de leche a una escuela, si 20 pesos alcanza para dar la copa de leche de la mañana, el almuerzo y la copa de leche de la tarde. Volvimos 15 años atrás. Ahora, María Eugenia, en este contexto, ¿no? Y habiendo charlado incluso antes que vos definieras tu candidatura, cuando, digamos, permanentemente hablaba de la necesidad de la unidad del peronismo, en Santa Fe se llega a dirimir la candidatura por la interna. En una situación que en otras provincias, y me da la sensación que también en el clima nacional, se está empezando a construir, ¿no? Esto de la unidad del peronismo. Yo leía declaraciones días pasados tuyas diciendo que no te parecía para nada bien que haya sectores del peronismo que pretendan que Cristina esté fuera del peronismo, ¿no? De ninguna manera, me parece que la unidad no es excluyente. Ahora, ¿por qué no se pudo lograr
la unidad en la provincia de Santa Fe. Porque la diferencia es quien conduce. O sea, nosotros estábamos de acuerdo en trabajar en la unidad, pero no teníamos toda la confianza de que Omar iba a responder a todas estas cuestiones que estamos planteando. Digo, de alguna manera nosotros no acordamos con las políticas, siempre rechazamos este tipo de políticas y sentimos que no son las que de alguna manera los santafesinos están hoy pidiéndole al peronismo. Al peronismo, y quiero decir que esto es mucho más amplio que el peronismo, ¿no? Que al peronismo y sus aliados, que a un montón de gente que tiene la ilusión de que la matriz de esta provincia vuelva a ser productiva, que quien se ponga al frente sea verídico, diga que va a luchar contra la corrupción, que diga que va a luchar contra el narcotráfico, que diga que va a luchar contra la inseguridad y que esté definido para hacerlo. Creo que no es un momento, mira, algunos me preguntan ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? Y a mí me quedó muy grabada una frase de Jorge cuando me convocó en el 2003, que me dijo, no es un momento para tibios. Este no es un momento para tibios, es un momento para determinados, para personas constantes, para personas que tengan vocación de servicio, para estar más cerca del santafesino que de las corporaciones o de los aparatos. Esto no es ni bueno ni malo, es una descripción. Vos me preguntabas qué nos diferencia. Bueno, nos diferencia esa descripción. Bien, a partir de esa descripción uno, luego de las primarias, piensa el 29 de abril, ¿qué pasa el día después? El que gana conduce, el que pierde acompaña, decía Perón, pero quiero decir... Los santafesinos, nosotros creemos que Omar nos va a acompañar, eso estamos seguros. ¿Estás segura? Estamos seguros. Y eventualmente... Pero además, creemos que Omar nos va a acompañar, pero además, los santafesinos habrán elegido qué tipo de dirigente quiere que lo acompañe. Y para eso nosotros lo único que decimos, y que lo decimos siempre, es evalúen nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria a veces incomoda. Ayer un periodista me decía, pero ustedes incomodan. Y claro, bueno, cuando uno quiere cambiar algo, incomoda. ¿Hay algunos periodistas que me dijiste en aislado que decía que vos eras rara? Ah, sí. No era el mismo. No era el mismo. Ya pasó eso. Me dijeron que los dos volvieron a decir, no es rara, es distinta. Bueno, ahora, pero ustedes incomodan. Claro, cuando uno quiere cambiar algo, todo incomoda, ¿no? Yo digo, está claro que si uno mantiene el status quo, no incomoda. Ahora, no estamos conformes con el status quo, esto es el tema. Bien. Si estuviéramos conformes, bueno, podríamos elegir a alguien que conserve ese status quo. Bien. No estamos conformes. Bueno, vamos a seguir charlando. ¿Cómo vamos a ver en qué momento y en qué circunstancias. La última pregunta era, Lewandowski es el candidato a senador, ¿sí? Por el departamento Rosario, que el peronismo tuvo a Rufino Bertrán, si no me acuerdo mal, a Yayo Baltusi. Y ahora lo va a tener a Marcelo ¿Vos decís Lewandowski. Que es Lewandowski? Sí, lo va a tener a Marcelo Lewandowski. ¿El candidato a intendente es Roberto? Yo estaba viendo encuestas ahora, ¿no? Cuando pasaba lo de Ciudad Futura y Zuckerman. Para mí fue un dolor enorme. Digo que si hay algún sinsabor de esta campaña es que no haber podido cerrar eso. No, porque además la verdad que yo tengo que reconocer que Ciudad Futura hizo un esfuerzo extraordinario, porque no es fácil incorporarse dentro del espacio del PJ y estaban decididos a incorporarse. Y de alguna manera la garantía de eso lo podía dar. Bueno, el trabajo lo habíamos hecho entre Roberto, Juan y nosotros. Y eso no se pudo dar. Y yo la verdad que lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque yo realmente quiero ese equipo. Bien. Carola Nin. Carola Nin como candidata a concejal. Y Silvina Frana y Matilde Bruera. Matilde Bruera porque es una persona que para nosotros le aporta muchísimo al proyecto. Y también quiero decir algo, que el peronismo había olvidado las representaciones de los gremios. Y esta lista tiene una representación gremial importante, porque en realidad los gremios representan a los trabajadores. Y nosotros tenemos una matriz donde los trabajadores deben estar incluidos, porque además vamos por el trabajo. Bien. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Terminamos el reportaje acá. Ni de Rafael, ni de la Fiera, ni nada. Acá no. Ya me preguntaron en un programa anterior. Gracias por venir. Nos vamos nosotros. Volvemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Que pasen buena Pascua. Aquellos que efectivamente participan y practican la liturgia. Me dicen que es el Pesaj. También yo, llamándome enferma, debería saberlo esto, sin que me lo soplen. Pero en cualquier caso, tratemos que las cosas mejoren. Pasémoslo bien. Congreguémonos. Y el lunes acá, a partir de las 2 de la tarde, semana final de campaña de cara a las primarias del 28 de abril. Que tengan buen fin de semana.